autoridades, señor concejal y teniente de alcaldesa, señor director de la Real Escuela, amigos Antonio y Rafael, amigos todos de la Academia. A Juan, el presidente, le gustaría estar aquí, pero dado que somos, Real Academia, pues ha acudido a la convocatoria del Rey. Está más que perdonado porque están invitadas las Reales Academias de Letras de España al homenaje del Premio Cervantes de este año en Madrid, que preside el Rey. El Premio Cervantes, como ustedes saben, el escritor y profesor mexicano Gonzalo Celorio. Hoy tenemos la dicha, por segunda vez, de tener aquí en nuestra tribuna al doctor don Eduardo Millán, buen amigo de esta casa, extraordinario artista. Y para la presentación, que es preceptiva, como ustedes saben, el vicepresidente de Artes pues va a tomar la palabra. Ilustrísimos académicos, compañeros de corporación, dignísimas autoridades, queridos amigos artistas de Jerez, que hay muy buenos y muchos, benefactores de la Academia, señoras y señores. He escrito mucho de Eduardo Millán a lo largo de estos últimos años. Lo he hecho con honor, con mucho honor, porque le tengo una gran admiración, porque considero que es de los artistas grandes que existen, porque creo que es pintor en quien descubrir la verdad de la pintura, porque es artista humilde dentro de su grandeza, porque es pintor sin reservas, porque cada obra suya es una lección absoluta de creación artística, porque es artista que salvaguarda el ejercicio supremo de la gran pintura. En definitiva, porque Eduardo es pintor de las máximas esencias que intervienen en la pintura imperecedera, esa pintura que no es patrimonio de nadie y que lo es al mismo tiempo de la historia grande del arte. Eduardo Millán es artista de artistas. Quien lo ponga en duda de esto no sabe nada. Quien lo haga probablemente esté consumido por signos poco edificantes, pero allá cada uno con sus pobrezas. Conociendo como conozco a Eduardo, sé que él no quiere que hable demasiado de él. Me ha pedido que mi presentación sea mínima y poco valorativa. Su humildad le preside. Eduardo Millán en estado puro. Le voy a hacer caso. No me voy a extender mucho porque ustedes están aquí para conocer un poco mejor la pintura del artista. Antes de introducirles en la habitación verde, título de la conferencia, permítanme que vuelva a insistir en que Eduardo pinta y emociona por lo que pinta. Sus obras son la pura esencia de la gran pintura, la que fue grande y será grande, la clásica, la eterna, la que trasciende, la que enamora. Su pintura es, en definitiva, el realismo que deja de ser real para convertirse en veraz, en sumamente veraz. Señoras y señores, lo que voy a contarles, tuve el honor de escribirlo para el texto del catálogo de aquella gran exposición que casi inauguraba el MUREC, el Museo del Realismo de Almería. Museo que se puso en marcha con dos muestras muy importantes. Una, nada más y nada menos que del gran Joaquín Sorolla. La otra, de este pintor que hoy sube a esta ilustre tribuna. Sí, de Eduardo Millán. Él tiene el estudio aquí al lado, en una casa de una conocida familia de Jerez. Temprano, después de dejar a sus dos hijos, Daniel y Bruno, en el colegio, llega al taller. Pronto veo abiertos los postigos de uno de los balcones del cuarto donde pinta.
las huellas de su científico trabajo se atisban con una simple mirada desde la calle hacia arriba. Hay rayas rojas trazadas para delimitar espacios que han supuesto medidas justas para la distribución de las pinturas. Señal inequívoca de que la pintura de este artista no se queda solo en un tratamiento más o menos exhaustivo de la representación. El taller es un caos bien dispuesto. Un pequeño retrato de su hijo Daniel preside silente el desorden de un espacio lleno de lúcidos bocetos que podrían ser contundentes piezas terminadas. El recinto creativo sirve de justa antesala para saber cómo es un artista y él lo tiene todo a su medida. Es la habitación verde. En ella, un espejo redondo atrapa la infinidad de objetos que llenan la estancia y que han sido elementos de piezas pretéritas. Huele a tiempo detenido. El artista te habla de proyectos, se le ilumina esa mirada hacia adentro que capta lo mínimo y lo máximo, lo que está y lo que no se quiere que esté, presencia y ausencia de algo que siempre es o puede ser. La habitación verde deja ver papeles pintados en las paredes, testigos de una historia doméstica que fue grande para quedar en casi nada. Al pintor le sirven para captar la esencia del tiempo y plasmar su huella inexorable. Lo hace sin prisas, recreándose en la suerte, dominando los terrenos, como Morante, como es él. En el suelo hay cuadros amontonados que empezaron un caminar de anhelos grandes con sueltas pinceladas que son bocanadas de exquisitez efímera, pero que no van a pasar el duro tribunal de la conciencia artística del pintor. Mi mirada de viejo observante los rescataría del limbo purificador de incomprensiones y las conduciría a la eternidad perpetua de un arte en su justa serenidad aplastante. En la habitación verde hay una mesa llena de libros, de buenos catálogos con los artistas sabios, prudentes e incluso algún maledicente. Hay también varias piezas terminadas que son el sabio resultado de su difícil y contundente pintura. En la habitación verde se concentra toda la vida del artista, toda la magia de un acto artístico que brilla como poco. Al fondo se adivinan estancias que han testificado la esencia pura de la creación. Allí encontró acomodo la visión enamorada que rebuscaba en el tiempo para transmitir lo exacto de un detalle, el cristal sucio que deja pasar una luz tamizada y nos abre la perspectiva de un paisaje urbano bello que la hace mucho más que eterno. Es la pintura de Eduardo Millán. Hay armarios que guardan obras, materia prima de un proceso. Hay puertas cerradas al tiempo que esconden retazos de existencias presentidas. Hay mesas por doquier repletas de todo cuanto forma parte de un mundo maravilloso para modelar la realidad de un deseo. Pero la pintura de Eduardo Millán no ha detenido el tiempo, lo ha ralentizado para que oferte sensaciones y emociones. Porque Eduardo Millán es un artista que pasa de ser artista. Es pintor amigo, muy amigo de pintores, con quienes habla, discute, reflexiona y se entienden. Es pintor de trabajo solitario y de tertulia distendida. Es un pintor de este tiempo que pinta obras sin tiempo ni edad. Es artista de claridades y de verdades. Eduardo limpia los pinceles, apaga la luz de la habitación verde y sale al encuentro de otra vida. A veces no tanto como yo quisiera. Eduardo y yo compartimos la barra de un bar. Solo dos porque hay que volver a pintar. Por la tarde, la habitación verde volverá a llenarse de vida artística.
esa que Eduardo sabrá pintar con la luz cambiante pero exacta de lo que es verdad, la verdad. Muchas gracias. Pues muchas gracias, estimado colega, por tu cercana y certera al mismo tiempo presentación. Pues, Eduardo, tú ya es la tribuna para que nos hables de esa habitación verde. El alumno. Por lo más oscuro posible. Sí, te van a hacer la fotografía. Ah, vale. Te apago la luz. La puerta. Estupendo. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por vuestra asistencia. Académicos, autoridades, amigas y amigos. Muchas gracias por estar aquí. Bien sabéis que para mí no es fácil hablar en público. Ha sido un compromiso que he adquirido con Bernardo, pero yo creo que después de su presentación se lo merece, ¿no? El cariño que me tiene y como siempre me ha estado ayudando, pues aquí estoy fundamentalmente por ti y también para explicar un poco en qué consiste mi trabajo. Quien conozca mi estudio comprende el porqué de este título, de la habitación verde, porque es el centro neurálgico de mi estudio, de esta casa palaciega de aquí de Jerez, y donde yo reflexiono sobre las obras que están acabadas, las inacabadas, y donde hay momentos de tertulia con los amigos. Es un espacio que tiene una claraboya arriba, una luz diáfana bastante buena, y donde al final siempre acabo en la sala, en la casa. Aunque esté pintando en otra estancia, me desplazo por el estudio y al final acabo siempre en este espacio. Esta pequeña conferencia que voy a dar parte de la que ofrecí en el MUREC, en el Museo Español de Realismo Contemporáneo, y en el que abordo cómo a partir del año 2019 mi estudio se convierte en el leitmotiv de mi trabajo. Comienzo casi sin darme cuenta a pintar hacia afuera, como lo venía haciendo. Era pintor de paisaje urbano, y mi mirada cuando llegué a aquella casa pues fue como de manera natural mirar aquella plaza renacentista, con monumentos renacentistas, con San Dionisio, pero ya me di cuenta que quería captar algo de la intimidad que me ofrecía este espacio y abordé algo del estudio, ¿no? Esta es la habitación verde. Como os digo, a partir de este año trabajo ese verano en un paisaje urbano hacia afuera y aquel espacio no lo considero como mío porque es un espacio decimonónico, también decorado en los años 60, 70, y me cuesta trabajo que sea, o sea, hasta que no lo redundo y lo vivo, no lo siento como algo mío y ya me apetece pintarlo. Entonces comienzo a pintar hacia afuera y poco a poco esta mirada se va agudizando y siento la necesidad de pintar esos interiores. Curiosamente viene, por desgracia, el COVID y traslado mi estudio durante un tiempo a mi casa. Allí, como no tenía muchos motivos que pintar, pues empiezo a pintar autorretratos.
Y cuando llego al estudio, pues siento como esa necesidad pues, de hablar de mi relación con el espacio, con todos estos ámbitos que estaba frecuentando y que ya sí me seducían como no lo hacían antes, ¿no? Yo soy, como bien sabéis, un pintor objetivo. Trabajo desde la realidad. Para mí la realidad es algo inabarcable, algo que no tiene sentido mimetizarla al completo. Pero yo sí creo que en esa exploración sincera de los fenómenos físicos que ocurren en la naturaleza, el atrapar algo de eso es como una especie de diario, es algo sumamente bello y poco pretencioso. Y siempre he sido, en mi obra actual y en la anterior, siempre he actuado de la misma forma. He sido un poco esclavo de la realidad, pero yo creo que la clave de todo en esta creación es agudizar un poco la mirada. Al final, como ocurre en el cine, la diferencia entre un director y otro es como, mira, todos trabajan con las mismas herramientas, con las mismas cámaras, pero distinga a un buen director de otro o la personalidad de uno con la de otro en base a cómo se acerca a la realidad. Por desgracia, por virtud, yo necesito de precisión en mi lenguaje, entonces necesito de una metodología y de unos códigos, porque si no la naturaleza sí es verdad que te puede volver un poco loca, ¿no? A la hora de representar o de trasladar el dibujo, durante un tiempo, ahora mismo no la estoy utilizando, he utilizado la perspectiva curvilínea, que es una perspectiva que te permite dibujar con precisión, captar lo que tienes en tu entorno con precisión, pero sí es verdad que ofrece ciertas aberraciones porque es una perspectiva monocular, no es binocular como la humana, y todas las cosas que están cerca las aumenta y todas las cosas que están lejos las decrece, o sea, las hacen más pequeñas que en la realidad. Es como una perspectiva acelerada, pero sí es verdad que te ofrece precisión y he trabajado con ella durante 4 o 5 años, ¿no? También hay una serie de reglas a la hora de la luz y demás, cuando te enfrentas a la realidad, que es conveniente atender y que yo siempre le ofrezco a mis alumnos en mis talleres, porque es consecuencia de mi propia experiencia, de cómo esta cambia, y le doy consejos que yo creo que a mí me costaron quebradero de cabeza. Bien lo sabe Bernardo, por ejemplo, cuando me visitaba en la azotea. Yo ahí aprendí muchísimo, porque me coloqué mal el cuadro, no sabía muy bien cómo hacer balance de blancos, porque era un cuadro inmenso y todo lo veía blanco en la realidad. Fui adquiriendo conocimiento, fui adquiriendo un proceso que para mí es importante, y pues es lo que yo le ofrezco a los alumnos que asisten a mis talleres. Aquí hay un ejemplo de esto que hablo, de cómo mi mirada empezó a ir de fuera hacia adentro, ¿no? El primer cuadro que pinto cuando llego a esta casa palacio. Estas marcas que ven ustedes por aquí, en el suelo y en la pared, cada cuadrángulo de estos son 15 centímetros en mi cuadro final. Yo creo que en la sociedad en la que estamos, donde la inteligencia artificial parece que avanza, es muy importante el hecho de humanizar, de la humanidad, de lo que hacéis ustedes, porque yo creo que es imprescindible para el ser humano, y contra esto nunca va a poder ninguna inteligencia artificial. El humano también comete errores, y a mí me encanta que aparezcan también en la pintura, los errores, los arrepentimientos, los fracasos, esto es bonito, ¿no? Aquí hay una pequeña explicación en qué consiste la perspectiva curvilínea, y también otra de las claves de mi trabajo es que intento que siempre haya un elemento que sea escala 1:1. Es como atrapar algo de la realidad y ponerlo ya en el soporte pictórico. Cuando trabajo con este sistema perspectívico, yo no puedo controlar lo que ocurre en los extremos.
Yo voy encajando desde el centro. Fijaros cómo consideraba que mi obra y el balcón iba a medir esto más o menos, y lo que midió después, cuando fui calculando todas las proporciones y cómo el espacio que me rodeaba funcionaba, ¿no? También otras cosas que ofrece el trabajar del natural es el jerarquizar, el no atender todo con la misma intensidad y el poder dirigir la mirada hacia ciertos puntos, ¿no? Aquí tienen un ejemplo de cómo suelo trabajar. Como bien digo, desde el medio voy encajando las medidas y voy completando hacia los extremos, ¿no? También hace referencia a eso de que soy un poco de esclavo de la realidad. Ya me pasó que este cuadro lo tenía elaborado entero, por completo, y lo que era la plaza no estaba inacabada. Y Fulgencio, me sé que compró el palacio al lado y me cambió las luces por unas LED. Y se quedó naranja, las LED incandescentes. No tenía ganas de cambiar más nada, tenía que cambiar todo el cuadro. Y así se quedó. También es bonito estas cosas, ¿no? Cuando trabajo en el exterior, para mí es importante, si es un trabajo prolongado, hacerlo en torno a los solsticios de invierno, que es el 21 de diciembre, o de verano, que es el 21 de junio, porque es cuando el sol está o más bajo o más alto, y esto permite pues que las mutaciones o los cambios entre días sea mucho más pausado, más sosegado. Y también acontece una cosa muy bonita que cuando estás pintando, que te das cuenta que en torno a los días anteriores al 21 de diciembre y los días posteriores, hay días que son exactamente iguales. O sea que la sombra, si el día es soleado y es un día de norte, por ejemplo, las sombras coinciden exactamente en el mismo punto. Todos estos fenómenos que parecen que a lo mejor lo comprenden los biólogos, las aves o los animales, es bonito cuando un pintor también empieza a observarlo debido a convivir tanto con la naturaleza, ¿no? Aquí también pueden ver algunas de las marcas que me ayudaron a encajar todo este cuadro. Esto fue un encargo que está en un hotel aquí en La Corredera, que la familia Hinojosa me encargó y que quería que representase el hotel. Para mí el hotel era algo que no tenía mucha trascendencia porque era un edificio blanco. Entonces le convencí a Eduardo de realizar una obra que fuera casi 180 grados, ¿no? Y fue una experiencia, fueron 3 inviernos, dura pero bonita, aprendí muchísimo. Este es el andamio inicial, muy incómodo, y este es el del segundo año y tercero, ¿no? Este es el hotel. El cuadro en proceso. Yo creo que es el primer año, y aquí me di cuenta que había reiterado un montón de blancos, que había muchos blancos iguales, y después en la realidad esto no sucede. Siempre hay uno que es máximo, y yo lo aprendí para el año siguiente. Aquí veis ciertas marcas que yo pongo en las maderas, en los marcos de... Tengo la suerte de que este edificio, que seguramente cuando se venda se formará entero, pues puedo usarlo casi como un laboratorio, ¿no? Y puedo hacer con él lo que quiera. Y entonces me marco referencias que me ayudan después, cuando la luz ya ha cambiado, ya he aplicado una pequeña nota de color y puedo extender el plano entero. Viene el confinamiento y este es el primer autorretrato que hago. Estaba haciendo algunos bodegones. Y salimos del confinamiento, vuelvo al estudio y tengo la necesidad esta de
pues de hablar de mi relación con el espacio, con este estudio, ¿no? Me voy como un recolector de espárragos y con el móvil buscando momentos que me gustan o cosas que suceden y los dejo en la carpeta del móvil. Cuando pasa algún tiempo, si la idea permanece o perdura, pues me decido a pintarla, porque después sí es verdad que es una labor que requiere un tiempo. Entonces me gusta que esa emoción inicial que me impulsó a elegir un motivo, pues que no se desvanezca en el transcurso del tiempo. Yo, aunque trabajé mucho en el natural, tampoco renuncio a usar la fotografía cuando la necesito, ¿no? Aquí en esta obra es pequeñísima, es un formato así más o menos, creo que aquí 35 por 26. Quería realizar la cabeza de mi hermano, este es mi hermano, como si lo hubiera pintado un flamenco, y yo un pintor flamenco con un plumeado muy, muy exhaustivo, y yo no estoy acostumbrado a trabajar así del natural, yo trabajo por plano. Entonces, toda esta parte la realicé del natural y la cabeza. Realicé una fotografía, la escalé 1:1, el tamaño real de la cabeza, y la ecualicé más o menos cromáticamente para que me funcionase aquí. Después, esta serie de bodegones están interrelacionadas entre ellos. Cuando estaba pintando uno anterior a este, se me cayeron las mazorcas encima de la mesa. Las cogí, las retiré, las puse en otro lado y empecé otro, ¿no? Para mí esto no es ningún problema. Es hasta divertido. Yo creo que esto es un vídeo. Perdón. Los nocturnos, cuando son hacia el exterior, pues siempre los pintaba en invierno también, porque a las 6 de la noche, a las 6 de la tarde ya de noche, en verano, se hace mucho más tedioso. Ya llega un momento en el que estoy un poco cansado de pintarme a mí mismo y de verme, y como dice Ana Barriga, de que mi cara esté en todos lados. Y siento la necesidad de hablar de lo mismo, pero de una manera más comedida. Y empiezo a hacer pequeños bodegones donde aparezco de una manera más cauta, ¿no? Sigo hablando de lo mismo, de mi relación con mi espacio, con mi estudio, pero de una manera más comedida y con cierta distorsión. Bueno, aquí hay referencias como Escher o Clara Peters o... Llega un momento en el que empiezo a mirar de una forma un poco más peculiar y empiezo a fijarme en ciertos reflejos que siguen hablando de lo mismo, de mi relación con el espacio, pero ya la persona que aparece no es tan evidente, o sea, es un autorretrato, pero ya hago de cierta manera hago partícipe al espectador y hago que complete el círculo, o sea, ya es un humano, ya no es Eduardo Millán, y hago que él también se haga presente en la obra, ¿no? Para mí siempre me ha interesado las matemáticas, siempre me ha interesado, no me importa que una cosa sea tediosa, siempre he tenido paciencia. Y yo creo que mi trabajo también tiene muchas cosas de estas, de constancia, de paciencia, no es tanta virtud como la de otros, pero sí creo que es una constante también mi trabajo, ¿no?
aunque en esta obra ya empiezo a trabajar sin perspectiva curvilínea. Ya no hay perspectiva, de hecho. Cuento cuántas bolitas hay en el cristal esmerilado de arriba abajo y cuántas hay en la vertical y en la horizontal, y las traslado. Me hago de una plantilla, voy trasladando esas pequeñas circunferencias con un compás. Y abandono la perspectiva curvilínea porque quiero que las cosas sean más verticales y más horizontales, que sean unos campos más planos, aunque siempre hay en todos ellos una tercera dimensión. O sea, siempre hay un barrote, siempre hay algo que hace que la imagen no sea bidimensional. Aquí las huellas de mi emplazamiento para pintar este cuadro. Otro bodegón de estos donde aparezco autorretratado, pero de una manera más velada, ¿no? Al final, él está atento a lo que sucede, a lo que acontece, y que esa emoción perdure, porque ciertamente necesitas tener paciencia. Entonces es importante esto, estar convencido al principio y durar hasta el final. Y es bonito cuando ves que algo que al principio dices no voy a llegar, va apareciendo, va surgiendo poco a poco, ¿no? Ya hay objetos que no están en el propio estudio, que yo traigo de fuera y que me siguen produciendo las mismas sensaciones de cierta distorsión. Aquí, por ejemplo, un artista abstracto como Rothko me influye muchísimo en esta estructura tripartita. Yo soy una persona que, aunque trabaje desde la objetividad y desde el realismo, admiro y respeto muchísimo todo la amplitud del arte, ¿no? Y creo en ese eclecticismo. Creo que eso es fundamental, ¿no? Me da mucho coraje cuando a los realistas nos meten en un grupo aislado, o a los que trabajamos desde la objetividad nos meten en un grupo aislado, porque yo creo que al final se trata de comunicar y de emocionar, y no de pintar tanto de una forma o de otra, ¿no? Este cuadro me costó mucho porque tenía apenas un metro y medio para retirarme. Entonces la valoración global de todo lo que iba aconteciendo con respecto a otras zonas me fue muy compleja. En este cuadro vuelvo un poco a hacer más representativo, pero para mí esto no es ningún problema. O sea, yo voy y vengo y me gusta hacerlo así. O sea, no creo que haya ningún problema en ello. De hecho, en la parte central sí vuelve a ocurrir lo que está aconteciendo en los cuadros anteriores. Yo creo que este vídeo no carga. No. Me voy desplazando por las distintas estancias y cada una de ellas, pues a lo mejor hay 4 o 5 cuadros que he ido realizando en estos años. Y después es bonito verlos conectados. Por ejemplo, esta puerta de aquí, este cristal esmerilado, era el que sugirió aquel reflejo a contraluz y el que aparece aquí también. Vuelvo a utilizar estructuras compositivas de pintores abstractos a la hora de abordar los márgenes y demás. Son varios cuadros en esta habitación verde de mi estudio.
No sé si esta pequeña charla o disertación hace un poco para pintores, pero es que considero también que casi todos los estudios que hay se abordan desde el campo de la historia del arte o de la restauración, y que también es necesario para nosotros, para los pintores, que hablemos de procesos y de aspectos emocionales, ¿no? Que nos impulsan a trabajar. Esto es algo que también abordo un montón con mis alumnos, el que ellos vayan identificándose con su familia pictórica. Para mí es fundamental, porque empiezan a ver cosas en común con gente que lo hacía de maravilla, y aquí viene esta idea de Baudelaire, de la belleza, ¿no? Para mí la belleza no es contextual a una época. Para mí la belleza trasvasa todos los periodos, y es capaz de que hoy en el siglo XXI nos emocionemos con una estatuilla de alabastro mesopotámica, o que el románico, donde se supone que se acabó con todo, pueda competir en espíritu con el gótico, ¿no? Para mí esta es la verdad. El ser humano siempre va a tener la capacidad de emocionar, de buscarse las herramientas para hacer algo importante. Y nada, pues no sé, qué. Yo considero que estoy acabado. No sé si... Bueno, pues muchas gracias, Eduardo, por una conferencia desde una perspectiva tan humilde, ¿verdad? Como si eso lo hiciera cualquiera. A mí, si me lo permiten, me ha evocado tres cosas. Una muy cercana, que es, en fin, se me ha venido a la cabeza. El otro día lo comentaba con Bernardo, el maestro Juan Herrado. Y dos un poco más antiguas, dada mi condición de filólogo clásico, ¿no? Decía en su Ars Poetica, en la Carta a los Pisones, Horacio, me permitirán el latinajo, pictoribus atque poetis semper fuit aequa potestas qui libet audendi. Para los pintores y poetas siempre fue la capacidad de atreverse a cualquier cosa. Los poetas y los pintores, y a esto iba, los pintores en realidad Horacio los consideraba poetas y eran capaces de atreverse a todo, como hemos visto aquí, y él lo supera con creces, ¿no? Todo lo que hace. Y también, un poquito, unos siglos antes, se me ha venido a la cabeza el otro día cuando sabía que iba a venir Eduardo, conociendo su obra, pues aquellos contemporáneos de Sócrates, los dos grandes maestros que nos cuentan Cicerón y Plinio el Viejo, que eran Parrasio y Zeuxis, vivían en Atenas y compitieron por ver quién era el mejor. Zeuxis era algo mayor y en ese certamen pintó un frutero con uvas y las aves bajaron a picotear el frutero. Ya casi convencido de su victoria, pidió a Parrasio que levantara la tela que ocultaba su cuadro, sin fijarse que la tela estaba pintada. De tal forma que se declaró vencido, porque si él había engañado a los pájaros, su rival había engañado al pintor, que no es poca cosa. Así que
muchísimas gracias por estas palabras, insisto, tan humildes, pero tan artísticamente perfectas desde mi punto de vista. Eduardo, gracias por todo. Gracias por su asistencia, a las autoridades, gracias a los benefactores de la Academia, Fundación Cajasol, Fundación La Caixa y Bodegas Williams & Humbert. Y les recuerdo que pasado mañana, el Día del Libro, vamos a recibir como académico correspondiente a Javier Gómez Vallecillo, el profesor, doctor Javier Gómez Vallecillo, con una impactante charla sobre la elocuencia del silencio. Será respondido por nuestro colega académico, profesor doctor Antonio Millán. Sin más consideraciones, se levanta la sesión. Muchas gracias.